Bienvenidos a Ecos del Zohar, listos para una nueva inversión. Por supuesto. Hoy nos adentramos en Bo, liberación del cuerpo y el alma. Bo. Un tema fascinante. Exacto. Exploraremos cómo las enseñanzas de los maestros de Kabbalah a través de la sabiduría del Zohar nos revelan un camino. Un camino hacia la libertad, Sí, para liberarnos de las ataduras, no solo físicas. sino también mentales y espirituales. Exacto. El Zohar utiliza la historia del Éxodo para ilustrar estos conceptos. Una narrativa llena de simbolismo, ¿no crees? Totalmente. Y ya que hablamos de simbolismo, ¿qué te parece si comenzamos con la figura del faraón? Claro. El faraón con su corazón endurecido. ¿Cómo podemos relacionar esa resistencia al cambio con nuestras propias vidas? Buena pregunta. El faraón, al negarse a reconocer la verdadera fuente de bienestar, se aferró a un sistema que oprimía a todo un pueblo. Ya veo. De la misma manera, a veces nosotros no resistimos al cambio, incluso cuando sabemos que nos haría bien. Es verdad. Nos aferramos a patrones de pensamiento y comportamiento que nos esclavizan. Como si tuviéramos nuestro propio corazón endurecido. Exactamente. Y el Zohar nos dice que el faraón solo reconocía a Dios a través de los juicios. ¿En serio? Sí, ¿te suena familiar? Demasiado. Muchas veces necesitamos una sacudida para darnos cuenta de que algo no está bien. Es cierto. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer las señales antes de que llegue el golpe? Es una pregunta profunda. Tal vez porque nos sentimos cómodos en nuestra zona de confort. Incluso cuando esa comodidad es una forma de esclavitud. Exactamente. El Zohar nos invita a liberarnos de esas jaulas incluso antes de que lleguen los golpes fuertes. Y nos ofrece herramientas para hacerlo, ¿verdad? Así es. Y una de esas herramientas es el poder del nombre. En nombre. Si yo usted Vav. ¿Y qué tiene que ver con la libertad? El Zohar nos revela que el faraón, al no reconocer el nombre de Dios, Yuhe-Vav-He, Representado como Abaya. correcto, se mantenía atrapado en la esclavitud. O sea que este nombre tiene un poder especial. Exacto. Según las enseñanzas, este nombre encarna la energía de la creación. La energía de la creación. Sí, la capacidad de transformar y manifestar. Espera. Estás diciendo que comprender el significado de este nombre nos puede liberar de nuestras limitaciones, No se trata de un conocimiento superficial del nombre. sino de una comprensión profunda Sí, de su significado y de cómo su energía se manifiesta en tu vida. en nuestras acciones y decisiones. Exacto. Imagina que estás enfrentando un desafío en tu trabajo. Ajá, Aplicando la sabiduría del nombre, podrías cambiar tu enfoque y con ello el resultado. ya veo. Es como si tuviéramos el poder de romper las cadenas que nos atan, Y construir una nueva realidad. más libre y plena. Exacto. Y hablando de creación, hay otro concepto fascinante que el Zohar explora. El Tzimtum. Sí, la restricción divina. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este concepto? Claro. El Simsum nos habla de cómo la luz divina se contrajo para dar lugar a la creación. Se contrajo. Sí, como si Dios hubiera retrocedido para permitir que el universo se manifestara. Interesante. Piensa en un objetivo que tengas ahora mismo. ¿Qué necesitas restringir o soltar para que ese objetivo se manifieste? Es una idea poderosa. Yeah. Es como si tuviéramos que crear un espacio vacío para que lo nuevo pueda surgir. Exactamente. Como si la propia creación necesitara de un proceso de contracción para poder expandirse. Así es. Es como podar un árbol para que crezca más fuerte. Ya veo. A veces debes soltar ciertas ideas o deseos para poder concentrar tu energía en lo que realmente quieres lograr. Suena lógico. Este proceso de restricción te permite canalizar tu energía creativa de manera más efectiva. Fascinante. Esta idea de restricción que conduce a la expansión me recuerda a las lecciones que encontramos en las 10 plagas. Buena observación. Cada plaga, desde la sangre hasta la muerte de los primogénitos, actúa como una restricción. Que al ser superada nos impulsa hacia una forma de libertad más auténtica. Exactamente. Exacto. Pero, en lugar de analizar cada plaga por separado, Sí. ¿te parece si nos enfocamos en las lecciones generales que podemos extraer de ellas? Me parece perfecto. Si agrupamos las 10 plagas, podemos ver que las primeras, como la sangre, las ranas y los piojos, nos hablan de la necesidad de purificación. ¿Purificación? Sí, tanto a nivel físico como mental y emocional. Interesante. Te invitan a cuestionar qué toxinas te están impidiendo experimentar la plenitud en tu vida. Es cierto. Esas primeras plagas nos confrontan con la necesidad de limpiar nuestra casa interior, Exactamente. de liberarnos de los pensamientos y emociones que nos enferman y nos estancan. Así es. Luego vienen las plagas como las moscas y la peste del ganado. ¿Qué nos dicen esas? Nos hablan de la importancia del enfoque y la vitalidad.
Ya veo. Te sientes disperso, con falta de energía o entusiasmo. A veces sí. Estas plagas te invitan a preguntarte en qué estás invirtiendo tu energía, qué te nutre y te da vida. Qué interesante. Esas plagas nos recuerdan que la libertad también implica tomar las riendas de nuestra energía vital, Exactamente. dirigirla hacia aquello que realmente nos importa. Así es. Y las plagas de los furúnculos y el granizo Esas que nos enseñan. nos confrontan con la necesidad de sanar las heridas del pasado y de desarrollar resiliencia frente a los desafíos. Resiliencia. Sí, piensa en algún dolor o resentimiento que aún te esté afectando. ¿Cómo puedes transformar esa experiencia en una fuente de aprendizaje y fortaleza? Wow. Esas plagas nos muestran que la libertad no se trata de evitar el dolor. Sino de aprender a navegar por ellos con sabiduría. Y valentía. Así es. Y finalmente las plagas de la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Las últimas. Exacto. Nos hablan de la importancia de conectar con la abundancia interior. Abundancia en el interior. Sí, de buscar la luz de la sabiduría y de trascender el ego para experimentar la verdadera libertad. Ya veo. ¿Te sientes limitado por la escasez, la ignorancia o el egoísmo? Todos nos hemos sentido así en algún momento. Estas plagas te invitan a conectar con tu potencial infinito, con la fuente de abundancia, sabiduría y amor que reside en tu interior. Es un recorrido fascinante. Las 10 plagas, vistas desde esta perspectiva, no son castigos. Sino oportunidades. Sí, oportunidades para liberarnos de las jaulas que nos impiden experimentar la verdadera libertad. Exactamente. Y para comprender mejor cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, Sí. me gustaría compartir algunos ejemplos concretos de personas que han logrado liberarse de sus propias jaulas. Me parece una excelente idea. Las historias reales siempre son una fuente de inspiración. Hay un relato conmovedor sobre una mujer que estaba atrapada en una relación abusiva. Qué difícil. Durante años, ella creyó que no tenía escapatoria. En serio. Sí, que dependía completamente de su pareja. Su mente estaba encadenada a esa relación a pesar del dolor que le causaba. Es una situación terriblemente difícil. ¿Cómo logró liberarse de esa jaula? Un día, ella tuvo la oportunidad de acercarse a las enseñanzas de los maestros. Y eso la ayudó. Sí, algo dentro de ella despertó. Empezó a comprender que la verdadera libertad no dependía de su pareja. Sino de su propio estado mental. Exactamente. Aplicando la sabiduría del Zohar, ella comenzó a trabajar en su mundo interior. Fortaleciendo su autoestima. Sí, y cultivando la confianza en sí misma. ¡Qué cambio tan poderoso! Poco a poco fue ganando la fuerza necesaria para liberarse de esa relación tóxica, Y al hacerlo, no solo transformó su propia vida. sino que también inspiró a otras mujeres. Es una historia tan inspiradora. Nos muestra que la libertad es posible, incluso en las situaciones más difíciles. Si tenemos la voluntad de trabajar en nuestro mundo interior. Exactamente. ¿Y tienes alguna otra historia que nos puede ayudar a comprender cómo aplicar estas enseñanzas? Por supuesto. Hay otra historia igual de inspiradora sobre un hombre que estaba atrapado en una adicción al alcohol. Las adicciones son jaulas muy poderosas. Es cierto. Nos atrapan en un ciclo destructivo. Exactamente. Había intentado dejar de beber muchas veces, pero siempre volvía a caer. ¿Y qué pasó? Sentía que el alcohol tenía un poder sobre él que no podía controlar. Ya veo. Su voluntad estaba encadenada al deseo de beber. ¿Cómo logró este hombre liberarse? Un día se encontró con un maestro que le habló del poder del Zohar para liberarse de las ataduras internas. ¿Del Zohar? Sí, aunque al principio era escéptico, decidió darle una oportunidad a las enseñanzas. ¿Y qué descubrió? Al estudiarlas, empezó a comprender que su adicción al alcohol era un síntoma de una esclavitud interna más profunda. Es decir, el alcohol no era la causa de su problema, Exacto. sino una forma de escapar de un dolor o un vacío interior. Exactamente. Al trabajar en su mundo interior, al enfrentar sus miedos y sanar sus heridas emocionales. Fue debilitando la jaula de su adicción. Así es. Fue como si hubiera empezado a construir una base interna de fortaleza y estabilidad. ¡Qué proceso tan inspirador! Poco a poco fue ganando la fuerza necesaria para liberarse del alcohol, Y no solo recuperó su salud y su bienestar. sino que también descubrió una nueva dimensión de libertad y plenitud en su vida. Estas historias nos demuestran que la transformación es posible si estamos dispuestos a hacer el trabajo interior. Así es. Pero a veces enfrentamos tantas jaulas mentales y emocionales. Es cierto. ¿Por dónde empezar? Tienes razón. La lista puede parecer abrumadora. Ansiedad, depresión, miedo, culpa, resentimiento, ira, odio, envidia. Espera. No sigas, que ya me está dando ansiedad. ¿Tienes razón? Jaja. En serio, ¿cómo podemos navegar por este laberinto de emociones y encontrar la salida hacia la libertad? La buena noticia es que el Zohar nos ofrece un mapa.
Un mapa. Sí, una guía para liberarnos de estas ataduras y experimentar la vida desde una nueva perspectiva. Me encanta. Un mapa para salir del laberinto de nuestro propio sufrimiento. Exacto. Y el primer paso en este viaje hacia la libertad es reconocer nuestras propias jaulas. Reconocer nuestras jaulas. Sí, tomar conciencia de aquello que nos impide experimentar la verdadera libertad. Es decir, identificar nuestros propios faraones internos. Exactamente. Esas fuerzas que nos resisten al cambio y nos mantienen en la esclavitud. Así es. Y una vez que hemos identificado nuestras jaulas, podemos empezar a utilizar las herramientas que nos ofrece el Zohar para liberarnos. Genial. Me siento como un explorador a punto de marcarse en una aventura fascinante. Me alegra escuchar eso. ¿Y qué herramientas son esas? ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas? Por supuesto, una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el Zohar es el poder del nombre, Yud-Hei Vav-Hei, que se representa como Abaya. Sí. Hablábamos antes de este concepto. ¿Cierto? ¿Cómo podemos utilizar el poder del nombre para liberarnos de nuestras jaulas? El Zohar nos enseña que el nombre encarna la energía de la creación, la capacidad de transformar y manifestar la realidad. Pero no se trata de un conocimiento superficial, ¿verdad? No, sino de una comprensión profunda de su significado. Y de cómo su energía se manifiesta en nuestra vida. Exacto. El Zohar nos invita a convertirnos en co-creadores de nuestra realidad A través de la comprensión. y la aplicación de la sabiduría divina. Me encanta. Es como si tuviéramos un código secreto para acceder al poder divino. Y utilizarlo para crear la vida que deseamos. Exactamente. Pero es importante recordar que este poder no se utiliza para satisfacer los deseos egoístas. Sino para alinearnos con la voluntad divina. Así es, la voluntad que nos guía hacia el bien mayor. Es decir, no se trata de manipular la realidad para nuestro beneficio personal, Correcto. sino de utilizar nuestro poder para servir a un propósito más elevado. Así es. El Zohar nos advierte que el mal uso del nombre puede tener consecuencias negativas. Consecuencias negativas. Sí, la verdadera libertad no se encuentra en el poder personal, sino en la conexión con la fuente divina. Entonces, ¿cómo podemos sintonizar nuestra voluntad con la voluntad divina? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos utilizando el poder del nombre para el bien? Es un proceso que requiere un trabajo interior constante. En trabajo interior. Sí, una purificación de nuestros pensamientos y emociones. Mm, Ya veo. No podemos acceder al poder del nombre si nuestra mente está llena de negatividad y egoísmo entiendo. Es como si tuviéramos que limpiar el espejo de nuestra alma. para poder reflejar la luz divina. Exactamente. El Zohar nos enseña que la clave para la liberación es la purificación del corazón. La transformación de nuestro mundo interior. Y esta transformación comienza con la toma de conciencia de nuestros propios faraones De las fuerzas que nos resisten al cambio. y nos mantienen en la esclavitud, Exactamente. ¿cierto? Ya hemos dado el primer paso en este viaje hacia la libertad. Sí. Hemos identificado nuestras jaulas, nuestros faraones internos, Muy alegre escuchar eso. y ahora estamos aprendiendo a utilizar el poder del nombre para liberarnos. Es un gran paso. ¿Qué otra herramienta nos ofrece el Zohar? Otra herramienta fundamental es el Simsum, la restricción divina. Sí. Hablamos antes de este concepto. Es cierto. ¿Puede recordarnos qué es el Simsum Claro. y cómo podemos utilizarlo para liberarnos de nuestras jaulas? El Simsum nos habla de cómo la luz divina se contrajo para dar lugar a la creación. Como si Dios hubiera retrocedido. Sí, para crear un espacio vacío donde el universo pudiera surgir. Es como si la propia creación necesitara de un proceso de contracción para poder expandirse. Exactamente. Y esta enseñanza nos ofrece una guía para manifestar nuestras propias creaciones. Interesante. Piensa en un objetivo que tengas ahora mismo. Ah. ¿Qué necesitas restringir o soltar para que ese objetivo se manifieste? Es una idea poderosa. Es como si tuviéramos que crear un vacío en nuestra mente. Un vacío. Sí, para que puedan surgir nuevas ideas y posibilidades. Así es. Y este vacío no es un espacio de nada. Sino un espacio lleno de potencia. Exacto, un espacio donde la luz divina puede manifestarse de nuevas maneras. Es como si tuviéramos que soltar el control para que la vida pueda fluir a través de nosotros. Precisamente. El Simsum nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la fuerza o el control. Sino en la entrega a la voluntad divina. Así es. Me encanta. Es como si tuviéramos que aprender a bailar con la vida. A seguir su ritmo. Sí, y a confiar en que nos llevará a donde necesitamos ir. Exactamente. Y esta danza requiere flexibilidad, adaptabilidad. Y una mente abierta a las infinitas posibilidades. Así es. No podemos aferrarnos a nuestras ideas fijas o a nuestros planes rígidos.
sino que debemos estar dispuestos a cambiar de rumbo si la vida nos lo pide. Exactamente. El Simpson nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la fluidez En la capacidad de adaptarnos a los cambios. y a las circunstancias que se nos presentan, Me encanta. Es como si pudiéramos convertirnos en surfistas de la vida. cabalgando las olas del cambio con gracia y destreza. Exactamente. Y para poder surfear las olas de la vida, necesitamos desarrollar una conexión profunda con nuestra intuición, Nuestra guía interna. sí, que nos ayuda a navegar por las aguas turbulentas del cambio, Exactamente. No podemos confiar solo en nuestra mente racional. sino que debemos aprender a escuchar la voz de nuestro corazón. La voz de la sabiduría divina que reside en nuestro interior. Así es. El Kingson nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la conexión con nuestra esencia divina. La fuente de toda la sabiduría y el poder. Es una idea tan poderosa. Ya. Y para seguir explorando esta idea de la conexión con nuestra esencia divina, Sí. me gustaría profundizar en el concepto de las 10 plagas. Claro. Pero ya que hemos hablado de algunas en conjunto, ¿Qué te parece si profundizamos en la última, la muerte de los primogénitos? Me parece una excelente idea. ¿Por qué es una plaga que nos hace reflexionar tanto? Porque representa el sacrificio del ego. Del ego. Sí, de nuestra personalidad limitada y apegada para poder alcanzar la verdadera libertad. Es como si la muerte del primogénito representara la muerte de nuestro ego, de nuestro yo falso, Para que puedan hacer nuestro yo verdadero. nuestra esencia divina. Exactamente. Esta plaga nos invita a realizar un trabajo de autotrascendencia. Autotrascendencia. Sí, renunciar a los apegos, los deseos egoístas y las creencias que nos mantienen en la esclavitud. Es como si tuviéramos que hacer un sacrificio simbólico Renunciar a aquello que nos limita. para experimentar la plenitud de nuestro ser. Así es. Ah. Y es importante aclarar que este sacrificio no es una pérdida, sino una ganancia. Una ganancia. Sí, al renunciar a nuestro ego, ganamos la libertad, la paz interior y la conexión con la fuente divina. O sea que no podemos experimentar la verdadera libertad si nos aferramos a nuestro ego. A nuestra personalidad limitada. Sí, a nuestra personalidad limitada y apegada. Exactamente. Debemos estar dispuestos a morir al ego para poder nacer al espíritu. La 10ª plaga nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la trascendencia del ego, En la conexión con nuestra esencia divina. en la experiencia de la unidad con el todo. Exactamente. Es una idea tan poderosa, es como si pudiéramos liberarnos de la prisión del ego. Y experimentar la libertad infinita del espíritu. Exactamente. Y para profundizar aún más en este concepto de liberación, Sí. el Zohar utiliza la metáfora del cocodrilo. O gran serpiente. Ah, sí, la gran serpiente. ¿Tú puedes contarnos un poco más sobre esta metáfora? El cocodrilo representa las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal. Sí, la negatividad y la oscuridad que nos mantienen en la esclavitud. Suena aterrador. ¿Cómo podemos defendernos de este cocodrilo? El Zohar nos advierte que no debemos luchar contra él directamente. Luchar contra él. No, sino que debemos ir hacia la luz, conectar con la fuente de poder y sabiduría que reside en nuestro interior, Es decir, no podemos vencerlo con nuestra propia fuerza, sino que debemos recurrir al poder superior. que nos protege y nos guía. Exactamente. La verdadera libertad se encuentra en la conexión con la luz divina La luz que disipa la oscuridad. y nos libera de las garras del cocodrilo Me encanta. Es como si pudiéramos liberarnos de las garras del cocodrilo. y experimentar la libertad y la seguridad. Sí, de estar protegidos por la luz divina, Así es. Y esa protección divina no es algo externo a nosotros, sino que reside en nuestro interior. en la esencia misma de nuestro ser, Entonces, no necesitamos buscar la protección divina en el mundo exterior, sino que debemos conectar con la fuente de poder y sabiduría. que reside en nuestro corazón. Exactamente. La verdadera libertad se encuentra en la conexión con nuestra esencia divina, la fuente de todo lo bueno, lo bello. Oh, es una idea tan poderosa. Y hablando de poder, ¿podrías explicarnos cómo encaja el libre albedrío en todo esto? ¿Cómo se relaciona con la búsqueda de la libertad que nos propone el Zohar? El libre albedrío es un regalo divino, Un regalo divino. sí, que nos permite elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Es fantástico. Tenemos el poder de elegir. Sí, pero esa libertad también conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad. Sí, debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones, Y elegir sabiamente. en alineación con la voluntad divina. Es como si tuviéramos un timón para dirigir nuestra propia nave. Pero debemos aprender a utilizarlo con sabiduría. Y responsabilidad para no encallar en las rocas del egoísmo y la oscuridad. Precisamente, el Zohar nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de utilizar nuestro libre albedrío para elegir el bien. Para alinearnos con la luz divina.
y para crear una realidad mejor para nosotros mismos y para el mundo, Me encanta. Es como si pudiéramos convertirnos en capitanes de nuestra propia nave. dirigiéndola hacia el puerto de la libertad y la felicidad. Y en este viaje no estamos solos, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿No? No, este viaje hacia la libertad no es un viaje solitario, Sino un viaje que compartimos. con todos los seres, Es decir, la verdadera libertad no es solo un asunto individual. sino también una responsabilidad colectiva. Exactamente. Debemos usar nuestra libertad para crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de experimentar la libertad. La paz y la felicidad. Me encanta. Es como si pudiéramos construir un barco lo suficientemente grande para llevar a toda la humanidad hacia el puerto de la libertad. Un barco de libertad. ¿Sí? ¿Y cómo podemos contribuir a la construcción de este barco? Este barco se construye con amor, compasión, sabiduría, coraje. Y un compromiso inquebrantable con la verdad. Exactamente. Cada uno de nosotros, al hacer el trabajo interior, al liberarnos de nuestras propias jaulas Al elegir el bien, y al servir a un propósito más elevado. está contribuyendo a la construcción de este barco. Así es. Es una imagen tan inspiradora. Me siento motivado a hacer mi parte en la construcción de este barco de libertad. Me alegra escuchar eso. Pero antes de terminar nuestra inmersión en el Zohar, Sí, me gustaría hacerte una última pregunta. claro. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto hacia la libertad? ¿Cuáles son las señales? Es una excelente pregunta. Sí, una de las señales más claras de que estás en el camino correcto hacia la libertad es la experiencia de paz interior. Paz interior. Sí, cuando te liberas de las jaulas, del ego, del miedo, de la culpa, del resentimiento, Experimentas una profunda sensación de paz. que no depende de las circunstancias externas, Es decir, la paz interior no es algo que se busque en el mundo exterior. sino algo que se encuentra en nuestro interior. Al conectar con nuestra esencia divina. Exactamente. Otra señal de que estás en el camino correcto es la experiencia de alegría, de gratitud, de amor incondicional. De amor incondicional. Sí, cuando te liberas de las ataduras del ego, tu corazón se abre a la experiencia del amor en su forma más pura y elevada. Me encanta. La libertad no es solo la ausencia de restricciones. Sino la plenitud del ser. Sí, la experiencia de la paz interior, la alegría y el amor incondicional. Así es. Y otra señal de que estás en el camino correcto es la capacidad de servir a los demás. Servir a los demás. Sí, de contribuir al bien común, de utilizar tus talentos y dones para hacer del mundo un lugar mejor, Es decir, la verdadera libertad no se limita a la experiencia individual, sino que se expande hacia el servicio a los demás. hacia la creación de un mundo más justo. Y armonioso para todos. Exactamente. La verdadera libertad nos impulsa a compartir nuestra luz con el mundo, A inspirar a otros a buscar su propia libertad. a construir juntos un futuro mejor para la humanidad. Así es. Es una visión tan inspiradora. Me siento lleno de esperanza e entusiasmo por continuar este viaje hacia la libertad. Me alegra escuchar eso. Gracias por compartir estas enseñanzas tan valiosas. Ha sido un placer. Siento que hemos recibido un mapa detallado para navegar por el camino hacia la libertad. Ha sido un placer compartir esta inmersión en el Zohar contigo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos explorado hoy. ¿Qué te resuena? ¿Qué jaulas te están impidiendo experimentar la verdadera libertad? ¿Qué herramientas del Zohar puedes utilizar para liberarte? Recuerda, la libertad es tu derecho de nacimiento. El camino está abierto. Solo tienes que dar el primer paso. Y ese primer paso a veces es simplemente tomar conciencia de que existimos dentro de una jaula. Muchas veces vivimos en piloto automático sin cuestionar las creencias, los miedos o los patrones de comportamiento que nos limitan. Es cierto, a veces nos acostumbramos tanto a nuestras jaulas que ya ni siquiera las vemos. Exacto. Pero al tomar conciencia de ellas, al reconocerlas, ya hemos dado un paso importante hacia la libertad. Es como si hubiéramos despertado de un sueño. Como si hubiéramos empezado a ver la realidad con nuevos ojos. Así es. Y una vez que hemos despertado, podemos empezar a utilizar las herramientas que nos ofrece el Zohar para liberarnos de nuestras jaulas. Exactamente. Y hablando de herramientas, hemos explorado el poder del nombre, la sabiduría del Tzimtzum, las lecciones de las 10 plagas. Un arsenal de herramientas. ¿Hay alguna otra herramienta que nos pueda ayudar en este viaje hacia la libertad? Por supuesto, el Zohar nos ofrece un arsenal de herramientas para liberarnos de las ataduras mentales y emocionales. Otra herramienta fundamental es la meditación.
A la meditación siempre he oído hablar de sus beneficios, pero nunca he sido muy constante en su práctica. Es muy común. ¿Cómo se relaciona la meditación con la búsqueda de la libertad que nos propone el Zohar? La meditación nos ayuda a aquietar la mente, a silenciar el ruido de los pensamientos, a conectar con la paz y la sabiduría que residen en nuestro interior. Es decir, nos ayuda a crear un espacio de silencio interior, un vacío donde la luz divina puede manifestarse. Exactamente, a través de la meditación podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Sin dejarnos arrastrar por ellos. Así es como si nos convirtiéramos en observadores de nuestra propia mente en lugar de prisioneros de nuestros pensamientos. Y al observar nuestra mente con desapego, podemos empezar a liberarnos de los patrones de pensamiento negativos que nos mantienen en la esclavitud. Me encanta. Es como si pudiéramos limpiar nuestra mente de las malas hierbas que la invaden para que pueda florecer un jardín interior lleno de paz, amor y sabiduría. Exactamente. Y la meditación también nos ayuda a conectar con nuestra intuición, nuestra guía interna que nos conduce hacia la libertad. Es cierto, muchas veces la intuición nos susurra la respuesta que buscamos, pero no la escuchamos porque nuestra mente está demasiado llena de ruido. Exactamente. La meditación nos ayuda a afinar nuestra capacidad de escucha interior, a conectar con la sabiduría de nuestro corazón. Entonces la meditación no es solo una técnica de relajación, sino una herramienta poderosa para liberarnos de las ataduras mentales y emocionales. Para conectar con nuestra esencia divina. Y para vivir una vida más libre y plena. Así es. Y te animo a que incorpores la meditación en tu vida diaria. Aunque sea por unos minutos al día, verás cómo poco a poco tu mente se aquieta, tu corazón se abre. Y la luz divina empieza a iluminar tu camino. Gracias por la recomendación. Creo que ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Ha sido una inmersión fascinante en el Zohar llena de sabiduría y de inspiración. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y a ti, querido oyente, te invitamos a continuar explorando las enseñanzas del Zohar, a aplicar las herramientas que te hemos presentado y a descubrir por ti mismo el camino hacia la verdadera libertad. Recuerda, la libertad no es un destino, sino un viaje. Y el viaje comienza con un solo paso.